Muy por encima de la ceniza, los hijos emparejados rugieron sin piedad. Su fuego unido asando el vasto desierto cubierto de deseos que se extendía hacia el borde distante. Darren Kell, con su rostro curtido parcialmente oculto bajo una capucha andrajosa, entrecerró los ojos ante el resplandor mientras avanzaba con dificultad. Cada paso se hundía en la suave arena, el sudor le corría por el cuello, su salinidad, un amargo recordatorio de sus menguantes reservas. Maldito calor, murmuró, alcanzando la petaca que llevaba a la cadera. El agua tibia apenas humedeció su garganta reseca. 3 días desde la emboscada, 3 días de caminata con solo las estrellas y los soles como compañía. La traición aún ardía más que el desierto que lo rodeaba. Había sido un tonto al confiar en los comerciantes bardenos. 10 años como mercenario deberían haberle enseñado mejor. El recuerdo volvió a aparecer ante él, el oasis del norte, un pago prometido por los servicios de escolta, luego el destello de cuchillos en las sombras. Su escuadrón no había tenido ninguna oportunidad. Rayens Talón, todos muertos, sus cuerpos abandonados a los carroñeros del desierto. Darren ajustó el cuero roto. Chaqueta que colgaba suelta alrededor de su cuerpo una vez marrón oscuro y flexible ahora estaba descolorida por el sol y cubierta de arena como él había visto días mejores. Sus dedos rozaron la funda vacía donde debería haber estado su blaster. Los comerciantes también se lo habían llevado junto con sus créditos y suministros. Un paso y luego otro. Se recordó a sí mismo un mantra de su primer comandante: la muerte le llega al hombre que se detiene. El viento se levantó azotando su rostro con partículas punzantes. Darren se ajustó una bufanda y se inclinó hacia el vendaval. El horizonte vaciló en el calor, un espejismo de salvación que se retiraba con cada paso. Tal vez este era su final, no en una batalla gloriosa como alguna vez había imaginado, sino como otro cadáver sin nombre en el implacable yermo de Asron. Su bota se enganchó en algo debajo de la arena y tropezó maldiciendo mientras se desparramaba hacia adelante. El dolor atravesó sus palmas cuando golpearon la superficie caliente. Por un momento se quedó allí sintiendo el peso del agotamiento presionándolo hacia abajo. Levántate, gruñó para sí mismo, levántate o muere aquí. Mientras se ponía de rodillas, sus dedos rozaron algo duro debajo la arena, no piedra sino metal. La curiosidad de que ese peligroso instinto que lo había salvado y condenado incontables veces lo hizo cavar a través de la arena parecida a la ceniza. El objeto emergió gradualmente, primero una empuñadura oscurecida por la edad, luego una hoja con muescas y oxidada pero extrañamente intacta a pesar de lo que debieron haber sido años de entierro. Era una espada de diseño antiguo con extraños símbolos grabados a lo largo de su longitud que parecía brillar cuando era atrapada por la luz del sol. Bueno, murmuró Darren sopesando el arma. A pesar de su apariencia estaba perfectamente equilibrada, sólida y fría en su agarre. No eres mucho para mirar, pero supongo que los mendigos no pueden elegir. Metió la espada en su cinturón apreciando su peso, al menos ahora. No estaba completamente indefenso. Poco sabía que este simple acto de salvamento alteraría el curso de su vida y el destino de la ceniza misma. El sonido llegó sin previo aviso, un suave movimiento de arena que hizo que los sentidos del tren de batalla de Darren hormiguearan. Se dio la vuelta sacando la mano automáticamente, la espada oxidada de detrás de las dunas más cercanas. Emergieron figuras, sus siluetas vacilando en el calor mientras se acercaban a Darren. Contó una docena de guerreros. Su piel era de un llamativo verde malaquita cubierta parcialmente por telas descoloridas y una armadura de cuero grabada con símbolos similares a los de la espada. Llevaban lanzas con puntas que parecían hueso pulido y se movían con la precisión practicada de los cazadores. Darren amplió su postura, los músculos se tensaron para el combate. Sus probabilidades no eran buenas, 12 contra 1 y él, exhausto y deshidratado. Pero se había enfrentado a cosas peores, o eso se dijo a sí mismo. Quédate atrás, advirtió con la voz ronca por la sed, no tengo nada que valga la pena llevar. Para su asombro, los guerreros no atacaron. En cambio se detuvieron a varios pasos de distancia y cuando uno cayó de rodillas, su líder, un hombre alto y ancho de hombros con profundas líneas grabadas en su rostro verde por el hijo y la edad, miró a Darren con ojos que brillaban como ámbar líquido. Besanarak Seteeri Cres, dijo el hombre, su voz profunda y reverente, el señor perdido hace mucho tiempo ha regresado a nosotros. Darren parpadeó sin comprender. Aunque no entendía su idioma, el gesto era inconfundible, estos no eran bandidos.
O carroñeros estaban arrodillados ante el mira. Ha habido algún error comenzó, pero fue interrumpido por un nuevo sonido, el golpeteo de muchos pies otra vez como arena acompañado por el tintineo metálico de armaduras de más allá de las dunas. Estalló otro grupo, este vestido con capas negras que ondeaban detrás de ellos como alas de mal augurio, empuñaban espadas cortas y curvas y ballestas compactas que brillaban con un propósito malévolo. Sus rostros estaban ocultos detrás de máscaras de metal con forma de gruñidos perpetuos. Los perros de Saunders escupieron el líder de piel verde poniéndose de pie con sorprendente agilidad para su edad. Mátalos, protege al señor. El aire se llenó con el silbido de las lanzas cuando los guerreros verdes se lanzaron al ataque. Los virotes de las ballestas silbaron en respuesta y el desierto pacífico estalló en caos. Darren se zambulló detrás de una roca cercana. Sus instintos mercenarios tomando el control. Esta no era su pelea y sin embargo se encontró atrapado. En medio de un virote golpeó la arena a centímetros de su cara. Darren maldijo y se presionó más contra el suelo. Vio como uno de los guerreros verdes caía un rayo que sobresalía de su pecho, sus ojos ámbar abiertos por la sorpresa. Muévete si quieres vivir. La voz aguda y autoritaria vino de su lado. Darren se giró para encontrar a una mujer agachada allí, sus rasgos llamativos en lugar de convencionalmente hermosos pómulos altos, una nariz recta y ojos oscuros que ardían con intensidad. Vestía una capa de color arena claro y un cuchillo curvo colgado de su cadera. Que Darren comenzó, pero ella lo interrumpió. No hay tiempo, te matarán si te encuentran con esa espada. Asintió con la cabeza hacia la hoja oxidada que todavía agarraba en su mano. Sígueme ahora. Sin esperar su respuesta se lanzó agachada y usando las dunas para cubrirse. Después de un momento de vacilación, Darren la siguió agachándose cuando otro rayo voló sobre sus cabezas. Detrás de ellos, los sonidos de la batalla continuaron, gritos, chillidos, el ruido sordo de los cuerpos golpeando la arena. La mujer lo condujo a través de un paso estrecho entre imponentes formaciones rocosas, moviéndose con la confianza de alguien que conoce el paisaje íntimamente. Darren coincidió con su rostro, su respiración trabajosa pero constante. Años de combate le habían dado resistencias y nada más. Emergieron al otro lado del pasado justo cuando los soles comenzó su descenso hacia el horizonte. La mujer finalmente disminuyó la velocidad mirando hacia atrás para asegurarse de que no los seguían. Creo que los perdimos, dijo, su voz menos autoritaria ahora, aunque no menos intensa por ahora. Darren se apoyó en una roca recuperando el aliento. La mente diciéndome qué demonios era eso. Lo estudió por un largo momento. Su mirada se detuvo en la espada. Mi nombre es A y acabas de tropezar con una guerra que se ha estado gestando durante 20 años. No estoy buscando una guerra, Darren respondió sin rodeos. Estoy buscando agua y una salida de esta roca. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Todavía la guerra te ha encontrado. Darren, que su mano fue instintivamente a su espada. ¿Cómo sabes mi nombre de la misma manera que conozco esa espada que llevas? Señaló la espada oxidada. Esa es la espada de los antepasados, el símbolo del último gobernante verdadero de Asen, cuya dinastía fue aniquilada por el tirano Cassander hace 2 décadas. Darren miró el arma con nuevos ojos. Esta cosa es solo una vieja espada oxidada que encontré enterrada en la arena. Esa vieja espada oxidada es la razón por la que esos guerreros, los Shaies, se arrodillaban ante ti. Creen que eres el heredero al trono. Volviste para reclamar a Asron como predijeron las profecías. Darren rió. Un sonido áspero en el tranquilo desierto. Eso no tiene sentido. Soy un mercenario, no un príncipe perdido hace mucho tiempo. Los Sir me han confundido con otra persona. La expresión de Siarei sigue seria. ¿Encontraste la espada donde generaciones la han buscado? No es un accidente, es una coincidencia. Nada más. Darren se secó el sudor de la frente. Mira, agradezco el rescate, pero no me interesan las profecías ni los tronos. Solo quiero sobrevivir. Entonces tenemos el mismo objetivo inmediato. Siarei asintió hacia la puesta del sol. La noche cae rápidamente aquí y en el desierto. Los depredadores cazan en la oscuridad. Necesitamos refugio. Ella partió de nuevo con paso decidido. Después de un momento, Darren siguió la espada, sintiéndola inesperadamente pesada en su cadera. La noche trajo un frío intenso que contrastaba marcadamente con el calor del día. Siarei llevó a Darren a una pequeña cueva enclavada en las formaciones rocosas donde hicieron una pequeña fogata. Un escaso matorral del desierto, las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes de la cueva,
iluminando extraños grabados antiguos que Darren no podía descifrar. Sira dijo, pasándole una cantimplora, bebe con moderación, es un largo viaje al refugio Sir. Darren tomó un sorbo cuidadoso del líquido frío, celestial contra su garganta reseca. ¿Por qué me ayudas? Sara atizó el fuego enviando chispas hacia arriba. He luchado contra la tiranía de Sanders desde que tenía la edad suficiente para sostener una espada. Los Sir me acogieron cuando sus hombres masacraron a mi familia. Su voz se mantuvo firme, pero Darren captó el destello de viejo dolor en sus ojos. Si hay alguna posibilidad de que seas quien creen que eres, una oportunidad de acabar con su reinado, la tomaré y si no lo soy, ella sostuvo su mirada directamente, entonces sigue siendo un luchador hábil que encontró la espada y eso te hace valioso para nuestra causa. Darren se reclinó contra la pared de la cueva. El agotamiento se apoderó de él como una capa pesada. Háblame de esta espada. ¿Por qué es tan importante? La espada de los antepasados fue forjada durante la Edad de Oro de Azeron. Cuando el planeta era verde y próspero, no el yermo que ves ahora. Se dice que está ligado al linaje de los verdaderos gobernantes. La voz de Sira adquirió una cualidad rítmica como si recitara de memoria. Durante generaciones pasó de gobernante en gobernante hasta la traición de Sanders. Teron, el último emperador, lo escondió antes de que lo mataran con la esperanza de que su heredero algún día lo encontrara y los tímidos ¿creen que soy este heredero? Darren negó con la cabeza. Crecí en las colonias exteriores, no en Asron. Mis padres no eran nadie especial, solo colonos tratando de ganarse la vida. ¿Eran ellos? La pregunta de Sira flotaba en el aire. ¿O es eso lo que te dijeron? Darren no tuvo respuesta. El fuego crepitó en el silencio enviando sombras bailando a través de las paredes de la cueva. Afuera el viento aulló trayendo consigo los llamados distantes de los depredadores del desierto. Descansa un poco, Sara finalmente dijo. Tomaré la primera guardia mañana. Será un desafío. El sueño llegó sorprendentemente fácil a Darren. Su cuerpo se rindió al agotamiento, pero sus sueños fueron problemáticos, llenos de rostros desconocidos, un palacio de piedra blanca y el sonido resonante del llanto de un niño. Se despertó a la mano de Sira en su hombro, su expresión tensa. Necesitamos movernos. Los Aes, los exploradores, están peinando el área. Se deslizaron fuera de la cueva cuando el primer sol coronó el horizonte proyectando largas sombras a través de las dunas. Por delante se extendía una vasta extensión de desierto brillando en el calor creciente. El refugio Sir está a 3 días de viaje, Sara explicó mientras caminaban. Tendremos que cruzar las llanuras en llamas luego. Navegar por los cañones destrozados tampoco será agradable. Nada en este planeta parece agradable, murmuró Darren. Siarei lo miró. No siempre fue así antes. Asron era conocido como la joya del borde exterior. Sus ciudades eran maravillas de cristal y piedra, sus valles exuberantes con vegetación. ¿Qué pasó? Sander desvió los recursos del planeta a sus máquinas de guerra y operaciones mineras, desnudando la tierra. El clima cambió y los desiertos crecieron. Su voz se endureció. La gente sufrió, pero a él no le importó mientras sus arcas se llenaran y su poder se expandiera. Mientras atravesaban las llanuras en llamas, el calor se volvió casi insoportable. El suelo bajo sus pies estaba agrietado y ampollado como si el planeta se hubiera herido. A pesar de las duras condiciones, Darren se sintió extrañamente atraído por la belleza austera del paisaje, la forma en que la luz jugaba a través de las dunas, el distante brillo del calor, espejismos, el vistazo ocasional de Ardi desierto. Flora, aferrándose tenazmente a la vida al mediodía, se encontraron con la primera prueba de su viaje, una enorme tormenta de arena que apareció en el horizonte como un muro de furia. No podemos escapar de ella, dijo Sara, sus ojos escaneando el área. Allí señaló un grupo de rocas. Podemos usarlas como refugio. Corrieron hacia las rocas mientras la tormenta se abalanzaba sobre ellos. El viento ya arreciaba picando su piel expuesta con partículas de arena. Llegaron a la formación justo cuando la fuerza total de la tormenta los golpeó, presionándose en una estrecha grieta. Entre dos rocas el mundo exterior se convirtió en un caos aullante de arena y viento. Darren se puso la bufanda sobre la cara. Pero las finas partículas parecieron encontrar cada abertura, cada costura en su ropa. A su lado Siarei era una presencia constante, su cuerpo cálido contra el de él en el espacio confinado. ¿Siempre se pone así de mal?, gritó por encima del viento. Solo durante el pleno verano. Ella devolvió la llamada. Tenemos suerte de que este sea relativamente leve. Si esto es leve, odiaría verlo severo, murmuró Darren. Aunque sus palabras se perdieron en el rugido de la tormenta durante horas, se acurrucaron juntos esperando que la furia de la naturaleza amainara. Cuando la tormenta finalmente pasó,
Emergieron para encontrar el paisaje transformado, dunas cambiadas, puntos de referencia a LED, caminos oscurecidos. Esto complica las cosas, dijo Sara sacudiéndose la arena de la ropa. Tendremos que tener cuidado, es fácil perderse ahora. Continuaron su viaje, los hijos gemelos golpeándolos implacablemente. Darren se encontró cada vez más consciente de la espada en su cadera, su peso un recordatorio constante del extraño giro que había dado su vida. Ocasionalmente sorprendió a Sira estudiándolo cuando pensó que no estaba mirando su expresión, una mezcla de esperanza y escepticismo. Cuando los soles comenzaron a ponerse en su primer día completo de viaje, vieron movimiento en la distancia, formas oscuras moviéndose rápidamente a través de la arena, llenas de arena. Sara siseó sacando su cuchillo curvo, cazan en manadas y pueden oler el agua de miles away. Darren sacó la espada oxidada, su hoja atrapando en la luz del sol se desvanecía. ¿Cuántos cuento? 6 ojos de Sira se entrecerraron, uno tras otro. No dejes que nos rodeen. Las criaturas se acercaron rápidamente, cuerpos poderosos cubiertos de piel modelada, con hocicos alargados llenos de dientes afilados como navajas. Se movían con una coordinación inquietante, extendiéndose para rodear a su presa. La primera hiena se abalanzó sobre Darren. Sus mandíbulas chasquearon casi instintivamente. Giró la espada en un arca de barrido que atrapó a la criatura en medio de un salto, cortando profundamente en su flanco. Cayó con un chillido, resonó en la arena detrás de él. Escuchó hacia Arei atacar a otro. Su cuchillo destellaba, 2 más. Sira, con sus ojos amarillos calculando. Darren cambió su postura, la espada se sentía extrañamente natural en su agarre, como si su mano hubiera sido moldeada para sostenerla. Cuando las hienas atacaron de nuevo, vinieron de ambos lados. Darren giró la hoja moviéndose con una fluidez inesperada, atrapando a una criatura en la garganta. Se agachó cuando la segunda voló sobre su cabeza, luego empujó hacia arriba sintiendo la hoja hundirse. Las hienas restantes, sintiendo el cambio en las probabilidades, retiraron su gruñido. Charles Fading en la creciente oscuridad. Darren se quedó de pie respirando con dificultad y miró la espada en su mano. A pesar de la violencia, la hoja permaneció limpia, el óxido aparentemente impermeable a la sangre. Luchas bien, dijo Sara limpiando su cuchillo en un paño, como si hubieras nacido para manejar esa hoja. Darren envainó la espada incómodo con su implicación. He estado luchando para sobrevivir la mayor parte de mi vida. Te vuelves bueno en eso o mueres. Hicieron un campamento cuando cayó la noche, encendiendo una pequeña fogata al refugio de una duna. El frío del desierto se asentó a su alrededor y las estrellas emergieron, innumerables pinchazos de luz en la vasta negrura de arriba. Háblame de Taran. Darren dijo de repente. El emperador que escondió la espada hacia Arei levantó la vista del fuego, sorpresa parpadeando en su rostro. ¿Por qué quieres saber si me van a confundir con su heredero? Al menos debería saber algo sobre él. Lo estudió por un momento y luego asintió. Terón era un buen gobernante, solo compasivo. Heredó un planeta que ya comenzaba a sufrir el agotamiento de los recursos e hizo lo que pudo para revertir el daño. Estableció zonas de conservación, operaciones mineras reguladas, invirtió en tecnologías sostenibles. Suena como una raza rara de político. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Sira. Él era por eso que su traición fue tan impactante. Sander era su señor de la guerra de mayor confianza, el comandante de sus fuerzas. Nadie vio venir al Kou hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué pasó con la familia de Taran?, preguntó Darren, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Su esposa murió en el ataque inicial, pero su hijo pequeño. Los ojos de Sira se encontraron con los suyos. Taran logró entregar al niño a un aliado de confianza que huyó del mundo con el niño. Los hombres de Sanders buscaron durante años, pero nunca lo encontraron. El fuego crepitó entre ellos, enviando chispas en espiral hacia las estrellas. Darren se encontró pasando el pulgar sobre la empuñadura de la espada, trazando los antiguos símbolos grabados allí. No soy el SRA, dijo en voz baja. No puedo ser la persona que estás buscando. Todavía encontraste la espada cuando nadie más pudo, respondió ella. ¿Y te has dado cuenta de cómo te suena el idioma Sir? ¿Te pareció completamente extraño? Darren vaciló. Había algo en las palabras del guerrero, una familiaridad lejana, como un eco de un sueño olvidado, pero eso podría explicarse. En sus años como mercenario, se había encontrado con docenas de idiomas, innumerables dialectos. Las coincidencias ocurren, dijo finalmente. No confíes en ellos. Arei no discutió, pero su expresión permaneció poco convencida. Duerme un poco. Te despertaré para tu guardia.
los próximos 2 días trajeron nuevos desafíos. Terreno traicionero en los cañones destrozados donde el suelo se dividió repentinamente en profundas grietas y otro encuentro con los exploradores de Sanders que los obligó a esconderse durante horas en el calor abrasador durante todo el proceso. Darren se sintió cada vez más atraído por la causa de SRA a pesar de sus objeciones, la historia que contó sobre la tiranía de Saunders, las ejecuciones públicas, los campos de trabajo, los pueblos criados por el crimen de albergar a disidentes despertaron una profunda ira dentro de él. ¿Cómo ha permanecido en el poder tanto tiempo?, preguntó Darren mientras navegaban por un pasaje del cañón particularmente estrecho. Principalmente miedo, CRI respondió, su voz resonó ligeramente en las paredes de piedra y es inteligente, mantiene contentos a los clanes comerciantes y a los terratenientes ricos con privilegios y exenciones de impuestos, ellos a su vez lo ayudan a controlar a la gente común, sin resistencia además de los IR. Ha habido intentos aplastada brutalmente. Ella lo miró de reojo. La profecía del regreso del heredero es lo que mantiene viva la esperanza. Sin ella no estoy seguro de que la resistencia siguiera existiendo. Darren absorbió esto en silencio sintiendo una incómoda sensación de responsabilidad posándose sobre sus hombros ya sea que creyera que era este heredero profetizado o no. Otros lo hicieron y estaban arriesgando sus vidas basándose en esa creencia. Al tercer día el terreno comenzó a cambiar. Las interminables dunas dieron paso a un terreno más rocoso y ocasionalmente pasaban árboles atrofiados, señales de que se acercaban a una región con más agua. Estamos cerca ahora, dijo Sara señalando una línea distante de acantilados que brillaban con el calor. El refugio está escondido dentro de esas formaciones. Mientras se acercaban a los acantilados aparecieron figuras guerreros de piel verde similares a los que Darren había encontrado cuando encontró la espada. Lo miraron con solemne reverencia tocándose la frente en un gesto de respeto mientras pasaba un estrecho y sinuoso camino que conducía a los acantilados que finalmente se abría a un valle oculto. Darren se detuvo sorprendido. Dentro del abrazo rocoso de las montañas circundantes había un oasis. Árboles con hojas anchas y planas proporcionaban sombra mientras que un pequeño lago brillaban en el centro. Las viviendas de piedra fueron construidas en las paredes de los acantilados conectadas por puentes y pasarelas de cuerda y madera. Bienvenidos a Circa CRI, dijo con una nota de orgullo en su voz. El último asentamiento libre en Azran. Los niños con la misma piel de malaquita que sus padres jugaban cerca del borde del agua, su risa un marcado contraste con la dureza de el desierto más allá de los ancianos se sentaron a la sombra, sus ojos ámbar siguiendo el progreso de Darren a través del asentamiento. Te han estado esperando. Sara explicó. Las palabras viajan rápido entre los Air. No me siento cómodo con esto, murmuró Darren. Esta gente está depositando sus esperanzas en una fantasía. Entonces, ¿por qué viniste? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué había seguido hacia Arei hasta aquí? Podría haber emprendido su propio paso fuera del mundo desde uno de los puestos comerciales. En cambio, había caminado voluntariamente hacia el corazón de una resistencia que lo veía como una especie de salvador. Antes de que pudiera formular una respuesta, se les acercó una anciana Chaie. Su piel verde se desvaneció con ajee a un suave jade su cabello blanco elaboradamente trenzado. Besan Arak, dijo su voz sorprendentemente fuerte. La profecía dice verdad. Has regresado. Para sorpresa de Darren, entendió sus palabras no completamente pero lo suficiente para captar su significado. ¿Cómo es posible? Nunca había encontrado el idioma Zair antes de encontrar la espada. El anciano debe haber visto su confusión. Ella sonrió revelando dientes que llegaron a puntos ligeros. Puntos aplasta banar en tu sangre. Recuerda incluso si tu mente no lo hace. Es una cuestión de memoria de sangre. Sara tradujo, aunque Darren había captado la esencia de las palabras de la mujer. El oído tímido cree que cierto conocimiento se transmite en la línea de sangre que pasa de padres a hijos. El anciano les hizo un gesto para que la siguieran. Los condujo a través del asentamiento hasta la entrada de una cueva parcialmente oculta por enredaderas colgantes dentro de las paredes. Estaban cubiertas con intrincados grabados iluminados por cristales brillantes incrustados en cada uno. Nuestra historia, la anciana explicó pasando los dedos sobre los símbolos. ¿Y los tuyos? Darren examinó los grabados. La fascinación superando su escepticismo. Representaban una civilización mucho más avanzada que el estado actual de Azron.
Ciudades de torres de cristal, campos de cultivos, gente de varias especies viviendo en aparente armonía. Esto eras Ron antes de la gran sequía. El anciano continuó: cuando tus antepasados gobernaron con sabiduría y compasión. Más adelante en el muro los grabados cambiaron mostrando conflicto, ejércitos chocando y una figura solitaria elevándose sobre los demás, empuñando lo que inconfundiblemente era la espada que Darren ahora llevaba. El primer levantamiento, Sara murmuró, cuando la gente común se rebeló contra una clase dominante corrupta. El primer portador de la espada los unió y estableció una nueva dinastía. La sección final de las tallas representaba eventos más recientes: un palacio bajo ataque, llamas consumiendo edificios y un niño pequeño siendo entregado a una figura con túnica que huyó hacia las estrellas. Junto a la escena estaba la forma inconfundible de la espada enterrada debajo de lo que parecía ser arena. El último acto de Taran. El anciano dijo solemnemente que escondiera a su hijo en la espada y confiara a ambos al destino hasta que fuera el momento adecuado para su regreso. Darren se paró frente a la talla con una opresión incómoda en el pecho. El rostro del niño estaba inexpresivo, estilizado. Podría ser cualquiera, incluido él, pero la duda que había sido su compañero desde que encontró la espada comenzó a flaquear. «Necesito un poco de aire», dijo alejándose abruptamente de las tallas y saliendo de la cueva. Se encontró en el borde del lago mirando su reflejo en el agua quieta. El rostro que lo miraba estaba curtido por años de dura vida. Una cicatriz sobre su ceja derecha de una pelea de bar en Century. Líneas de expresión en las esquinas de sus ojos por entrecerrar los ojos ante la mirada de una docena de hijos diferentes. ¿Era este el rostro de un heredero de una dinastía planetaria? Parecía absurdo que esperen que los lidere contra Sander, dijo sin girarse mientras Ciarei se acercaba detrás de él para cumplir una profecía que ni siquiera sabía que existía hasta hace 3 días que ella estuvo de acuerdo viniendo a pararse a su lado. Pero, ¿qué quieres, Darren? Que la pregunta flotaba entre ambos, simple e imposiblemente compleja. ¿Qué quiso durante la mayor parte de su vida adulta? La respuesta había sido directa: supervivencia, el próximo trabajo, el próximo sueldo. Pero ahora quiero. Hizo una pausa sorprendido por las palabras que se formaban en su mente. Quiero un lugar al que pertenecer, un lugar por el que valga la pena luchar. La mano de Sara encontró la suya, sus dedos cálidos y callosos por años de blandir armas. Entonces quizás estás en el lugar correcto. Después de todo, esa noche el Sir celebró un banquete en honor de Darren a pesar de sus protestas bajo las estrellas. Compartieron comida y bebida, música que fluía de instrumentos extraños con hollow bodies y cuerdas enseñadas. El idioma Sir lo rodeó y para su continua sorpresa se encontró comprendiendo cada vez más a medida que avanzaba la noche. Un anciano se le acercó con una pequeña caja de madera. Tevenask, dijo, ofreciéndoselo como regalo para el retornado. Dentro de la caja había un colgante, un pequeño cristal suspendido de un cordón de cuero. El cristal parecía brillar desde dentro, pulsando suavemente con una luz interior. Explicó Sara sentada a su lado. Son raros, ahora se encuentran solo en las cuevas más profundas. Se dice que responden al linaje de los antiguos gobernantes. Darren levantó el colgante estudiando la forma en que la luz interior cambiaba y cambiaba mientras lo sostenía. El brillo se intensificó ligeramente, proyectando un suave resplandor en su rostro. ¿Coincidencia de nuevo?, preguntó Ciarei, un atisbo de sonrisa jugando en sus labios antes de que Darren pudiera responder. Surgió una conmoción en el borde de la reunión. Un guerrero Sir irrumpió en el círculo, su expresión urgente. CRTH, CRTH, gritó, exploradores acercándose desde el paso del este. La atmósfera festiva se desvaneció instantáneamente. Los guerreros tomaron sus armas mientras los niños eran conducidos hacia las cuevas. Los hombres de Saunders nos han encontrado, dijo Sara, levantándose rápidamente. Necesitamos prepararnos para la batalla. Darren también se puso de pie, la mano yendo a la empuñadura de la espada oxidada. ¿Cuántos? La respuesta de los exploradores fue sombría. Bakar Neta, un ejército. Imposible. Sara respiró. Nunca antes había comprometido tantas fuerzas para cazar al Zahir. No es Aschera quien está cazando. Darren se dio cuenta de que soy yo, o más bien a quien él cree que soy. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparación. Los Zahir, aunque pacíficos en su valle oculto, no eran ajenos al combate. Los guerreros revisaron sus armas.
Mientras otros preparaban posiciones defensivas alrededor del asentamiento, la CRI se movió entre ellos ofreciendo orientación y aliento. Darren se encontró naturalmente cayendo en un papel de liderazgo. Sus años de experiencia como mercenario demostraron ser valiosos mientras ayudaba a organizar sus defensas. El Zahir siguió sus instrucciones sin cuestionar su fe en él, conmovedora y aterradora. No podemos ganar una confrontación directa, le dijo a SRA mientras inspeccionaban las defensas de los asentamientos, no contra un ejército completo, necesitamos otra estrategia. Ella asintió con la cabeza, su expresión sombría. Las cuevas se extienden profundamente en las montañas. Podríamos evacuar a los niños y los ancianos, liderar las fuerzas de Sanders hacia los estrechos pasajes donde sus números no importarán tanto. Eso gana tiempo, no la victoria. Darren dijo que su mente corría. Una idea comenzó a formarse, peligrosa, posiblemente suicida, pero con una posibilidad de éxito. ¿Qué pasa si llevamos la pelea al mismo Sander? Ciarei lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir con que su ejército está aquí? Lo que significa que probablemente esté con ellos. No confiaría en nadie más para capturar o matar. La mano de Darren se apretó sobre la empuñadura de la espada. Si podemos alcanzarlo, acabar con él. Sus fuerzas podrían dispersarse. Es arriesgado. Dijo Sira, pero pudo ver la consideración en sus ojos. Pero si funciona, Asron tiene una oportunidad de libertad. Darren la miró fijamente. ¿No vale la pena el riesgo? El ataque se produjo al amanecer cuando el primer sol coronaba las montañas orientales. Las fuerzas de Sander avanzaron por el estrecho que conducía al valle. Su armadura negra contrastaba marcadamente con la roca rojiza que los rodeaba. A la cabeza cabalgaba una figura enorme en un monte mecánico. El propio Sander, su armadura más elaborada que la de sus soldados, su yelmo coronado con púas que captaban la luz del sol temprano. Los Zahir estaban listos cuando el ejército entró en el valle. Se encontraron con una lluvia de lanzas y flechas de los defensores posicionados en los acantilados sobre la primera línea de soldados cayeron, pero otros presionaron hacia adelante con sus propias ballestas devolviendo el fuego. La batalla se desarrolló rápidamente. De holde en el caos, el choque de armas, gritos de dolor y desafío, el acre olor a humo mientras partes del asentamiento se incendiaban. Darren se encontró en el fragor del combate, la espada oxidada moviéndose con asombrosa precisión en sus manos, cada golpe conectado, cada parada desviaba una hoja enemiga como si el arma misma guiara sus movimientos a través del campo de batalla. Vislumbró hacia Arei, su cuchillo curvo destellando mientras se movía con gracia mortal entre soldados Sound a pesar de su valor. Sin embargo, los Zahir estaban siendo empujados gradualmente hacia los acantilados. La superioridad numérica del enemigo comenzaba a notarse ahora. Darren le gritó hacia Arei mientras ella despachaba a otro oponente. Si vamos por ese tiene que ser ahora. Ella asintió y comenzaron a abrirse paso hacia el tirano que comandaba desde lo alto de su montura en la retaguardia de sus fuerzas. Un pequeño grupo de guerreros Zahir se unió a ellos formando una cuña que atravesó las filas enemigas. Sander los vio venir, desmontó sacando una enorme espada a dos manos que brillaba con una luz azulada. A diferencia de los gobernantes ceremoniales de algunos mundos, el tirano de Asron era un guerrero con cicatrices, poderoso y mortal. Así llamó mientras Darren se acercaba. El fantasma de Taran regresa para atormentarme, o es su mocoso ya crecido. Su voz era profunda, resonante, llena de malicia. Diversión. De cualquier manera tu cabeza se verá bien montada sobre mi trono. Ya he escuchado suficientes tiranos antes de matarlos, respondió Darren. La espada oxidada preparada ante el todo suenan igual. Al final Sound rió, un sonido como piedra rechinando contra piedra. Un chico con un trozo de hierro oxidado se atreve a desafiarme. Te educaré en las realidades del poder. Atacó con sorprendente velocidad para su tamaño, su enorme espada silbando en el aire. Darren apenas logró parar el impacto. Reverberando por su brazo, la fuerza lo hizo retroceder varios pasos, sus botas resbalando en la arena. Primera lección, gruñó Sander presionando su ventaja con otro poderoso golpe. El poder no se trata de quien tiene razón, se trata de quien queda en pie. Darren se agachó bajo la espada sintiendo que pasaba a centímetros de su cabeza. Contraatacó con un empuje que Sander desvió casi casualmente, luego tuvo que rodar a un lado cuando la espada del tirano se estrelló donde él había estado alrededor de ellos.
La batalla continuó, pero el espacio se había despejado cuando los soldados de ambos lados se detuvieron para observar el duelo que podría determinar el futuro de Azeron. Sira estaba lista cerca con su cuchillo ensangrentado. Sus ojos nunca abandonaron el combate. Sander era hábil y poderoso, pero Darren había pasado su vida luchando por sobrevivir en una docena de mundos. Las defensas de Darren con una serie de golpes fuertes. Misericordia es para los débiles. No le mostré ninguna a tu padre y no te mostraré ninguna a ti. Las palabras provocaron algo en Darren, un destello de memoria o quizás imaginación, un palacio quemando, un grito de mujer, manos fuertes pasándolo a otro, la distracción momentánea. Casi le cuesta la vida. La espada de Saunders se deslizó más allá de su guardia, abriendo un corte en sus costillas. El dolor estalló caliente e inmediato, pero Darren lo obligó a un lado. Años de experiencia en combate, asumiendo la última lección. Saunders dijo levantando su espada para lo que claramente pretendía ser el golpe mortal del que nadie escapa. Su destino en eso. Darren respondió estamos de acuerdo. Mientras la espada de Saunders descendía, Darren no intentó detener el poderoso golpe directamente. En lugar de eso, entró en la guardia del tirano, aceptando un golpe en su hombro a cambio de colocar la espada oxidada. Guiado por un instinto que no pudo explicar, encontró el espacio en la armadura de Saunders debajo de su brazo. Los ojos del tirano se abrieron en shock y dolor. Su enorme espada cayó de sus dedos repentinamente, sin nervios, golpeando en la arena. Miró a Darren, incredulidad escrita en sus rasgos marcados. Imposible. Jadeó, sangre burbujeando en la comisura de su boca. Eres solo un mercenario y nadie. Tal vez, dijo Darren sacando la espada con un movimiento rápido, o tal vez soy exactamente quien ellos creen que soy. Sander se desplomó sobre sus rodillas y luego cayó hacia adelante sobre la arena. Un silencio cayó sobre el campo de batalla, roto solo por el sonido del viento y los cantos distantes de los pájaros del desierto. Luego, desde las filas del Zair se elevó un grito, un nombre repetido una y otra vez, hasta que se convirtió en un cántico que resonó desde el paredes del acantilado. Darren Auto, Darren Auto, Darren Auto. ¿Qué están diciendo? Darren le preguntó a K, quien había venido a pararse junto a él. Darren Auto. Ella tradujo que significa Darren el que regresa en su tongue. Te han dado un título digno de la profecía. Los soldados de Sander, al ver a su líder caído, comenzaron a retirarse. Algunos arrojaron sus armas y se rindieron mientras otros huyeron a través del paso. La batalla se ganó, aunque a un gran costo. Muchos Sir yacían heridos o muertos en el fondo del valle cuando los hijos alcanzaron su cenit, arrojando una dura luz sobre el después del combate. Darren se paró en el borde del lago, donde había reflexionado sobre su identidad apenas unos días antes de que la espada en su mano pareciera más ligera. Ahora el óxido que la cubría comenzaba a desprenderse en lugares, revelando metal brillante debajo de lo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó cuando Sara se unió a él. Eso depende de ti, ella respondió. Sander está muerto, pero sus partidarios siguen siendo los clanes comerciantes. Los comandantes de las guarniciones en las ciudades no entregarán el poder fácilmente y esperan que yo lidere la lucha contra ellos. Darren hizo un gesto hacia los Zair, que estaban atendiendo a sus heridos y honrando a sus muertos a causa de una profecía. Y una espada oxidada. No. Sara dijo que sus ojos oscuros se encontraron con los de él. Esperan que tú los lideres porque ya tienes planeada la estrategia que derrotó a Sae. Arriesgaste tu vida por personas que apenas conocías. Eso significa más que cualquier profecía. Darren miró hacia el valle, absorbiendo los daños de la batalla, las viviendas quemadas, la tierra desgarrada, el área médica improvisada donde los heridos estaban siendo tratados. Pero también vio a los niños emergiendo de las cuevas, las uniones entre los guerreros y sus familias, la tranquila determinación en los rostros de los sobrevivientes. No lo haré. Taran dijo finalmente, no puedo ser lo que era o lo que estas personas recuerdan que él es. Nadie te está pidiendo que seas. Sara respondió que te están pidiendo que seas Darren, que el hombre que encontró la espada de los antepasados cuando nadie más pudo, quien se enfrentó a un tirano en uno que es suficiente. Darren sintió que se le quitaba un peso de encima. No la carga de liderazgo que quedaba, sino el peso de la duda que lo había atormentado desde que encontró la espada, si era realmente él, hijo de Taran o no. Ya no parecía la pregunta más importante. Lo que importaba era lo que eligiera hacer con la posición que el destino le había impuesto. Sobre él, está bien, dijo volviéndose hacia Facer por completo. Entonces reconstruyamos no solo el asentamiento sino el propio Azón.
hagámoslo la joya que describiste no solo para los chaíes sino para todos. La sonrisa de Cyrus fue como el amanecer después de una larga noche. Esperaba que dijeras que en los meses siguientes Darren no se instaló en un palacio ni reclamó un trono, sino que permaneció entre los Air ayudando a reconstruir su asentamiento mientras enviaba emisarios a otras comunidades a través de Azron. Algunos aceptaron la noticia de la derrota de Ser con alegría, mientras que otros permanecen escépticos, pero gradualmente se forma la alianza. El óxido continuó descascarándose de la espada de los ancestros, revelando un arma de extraordinaria artesanía debajo mientras se transformaba. Así lo hizo Darren, no en una persona diferente sino en una versión más completa de sí mismo. Los instintos de los mercenarios permanecieron pero ahora sirvieron para un propósito diferente. Sara se convirtió en su consejera más cercana. Su conocimiento de la política y la gente de Azeron era invaluable, pero era más que eso, una compañera, una confidente, y finalmente, a medida que su respeto mutuo se profundizó en algo más profundo, una amada compañera en el trabajo de restauración. Juntos establecieron un consejo que representaba a todos los pueblos de Azán, no solo los Chae, sino los habitantes de las ciudades, los nómadas del desierto, incluso los antiguos partidarios de Sander que estaban dispuestos a aceptar el cambio. La primera ley del Consejo fue redirigir los recursos de la expansión militar a la restauración ambiental, iniciando el largo proceso de curación de las heridas del planeta. Se repararon los sistemas de gestión del agua, se reparó la agricultura sostenible, se reintrodujo en áreas donde el suelo pudiera sustentarla los primeros árboles plantados en la plaza central de la ciudad capital fueron un símbolo del nuevo Azron, uno construido no sobre la explotación y el miedo sino sobre la cooperación y la esperanza. Que había contratiempos. Por supuesto, algunos de los excomandantes de Saunders intentaron un golpe que fue frustrado por poco. Las disputas de recursos entre comunidades a veces amenazaban la frágil paz, pero con cada desafío enfrentado y superado, la nueva sociedad se hizo más fuerte. Darren nunca supo con absoluta certeza si era realmente el hijo de Taran, aunque la evidencia continuó acumulando su afinidad por el lenguaje del oído tímido, la forma en que la piedra del corazón brillaba en su presencia, recuerdos que surgieron en sueños de un palacio y padres cuyos rostros no podía ver al final. No importaba, su derecho al liderazgo descansaba no por línea de sangre, sino por la confianza de las personas a las que sirvió. La espada oxidada levantada de las cenizas del pasado no se convirtió en un símbolo de poder sino de resiliencia, un recordatorio de que incluso las cosas enterradas podían recuperarse, que lo que parecía perdido se podía encontrar de nuevo, y el viaje de Darren, que el de trotamundo solitario a líder, se convirtió en un cuento susurrado alrededor de fogatas a lo largo de Azón, una promesa de que incluso en el desierto más duro, la nueva esperanza podría echar raíces y florecer.